Cuando se inició, hermanos, repito, es una nota para que estemos enterados. Cuando se inició este trabajo del PLACDI en 2009, en la oficina del pastor general están las secretarías. ¿Cuántas secretarías tiene la iglesia? Al principio el hermano preguntó que si ya teníamos conocimiento del PLACDI. Y no nos hagan quedar mal. ¿Cuántas secretarías tiene la iglesia? Ya el hermano lo dijo, 5 secretarías, ¿no? Y aparte hay algunos otros hermanos que están en el staff. Aquí en inglés yo no sé qué quiere decir, pero en México es muy conocida la palabra staff. Entonces hay un grupo staff de la oficina del pastor general adicionalmente a los 5 secretarios. Los hermanos, para que ustedes sepan, hermanos, deben estar enterados. La iglesia está en un constante movimiento, es un organismo vivo. Entonces está en movimiento, está trabajando, se está reproduciendo. Entonces los hermanos, el hermano pastor general y todos los que conforman su oficina, cada 15 días se reúnen. Cuando se inicia entonces el trabajo del PLACDI, el hermano Aarón comisionó a cada secretario y a cada uno de los integrantes del staff, que es el Consejo Misionero, que es la Comisión Jurídica de Derechos Humanos. Hay otras 2 o 3 áreas por ahí, donde el hermano comisionó a estos hermanos, más o menos hablamos de unos 10, para que todos estuvieran recorriendo los presbiterios y dar a conocer el PLACDI. Por eso yo creo que cuando el hermano preguntó que cuántos teníamos conocimiento del PLACDI, probablemente el conocimiento era un tanto superficial, un tanto velado, digamos. Pero ahora, hermanos, con esta capacitación que el Señor nos permite tener y que el Señor puso en el corazón de nuestros hermanos directivos o de varones, hermanos, esto nos da una visión más amplia del trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Aquí valdría la pena también hacer una aclaración. Normalmente luego los pastores dicen, es que se está discipulando al hermano. Cuando el hermano va a bajar a las aguas del bautismo, dicen, se está discipulando. Pero eso no es discipular. Eso no es discipular. Así que tengamos claro que es discipular y que es impartir la doctrina de catecúmenos. Por eso en lo que el hermano al inicio hablaba de todo lo que se va a estar viendo aquí, y esperemos que se alcance a ver, nos hablaba de que va a haber un punto donde nosotros vamos a entrar en el doctrinario de catecúmenos. Que ese doctrinario siempre estaremos enfatizando, todos los siervos de Dios y los directivos deberían de conocerlo de principio a fin, o de al revés y al derecho, ¿no? Yo en mi mochilita que el hermano Héctor me hizo el favor de ayudarme a cargar, dice que pesa igual que el de su esposa, la bolsa que de su esposa, ¿no? Miren, el manual de discipulado, es manual de discipulado, que es diferente del doctrinario. Este es el doctrinario. Y así como mi Biblia la tengo muy maltratadita, así traigo maltratadito mi doctrinario de catecúmenos, porque hay que andarlo cargando. Gracias, hermano. Hay que andarlo cargando. Este es el Espíritu Santo y su doctrina. Salió emanado de escuelas dominicales. Con toda sencillez lo digo, hermanos, con toda sencillez lo decimos, porque dijo el hermano también que todos nosotros somos iguales, ¿verdad?, delante del Señor. En su momento, cuando el hermano Raúl Morales Zamora era el primer secretario de educación religiosa, así se llamaba, llegó a sus manos el material. Entonces, aquí voy a hacer una nota disruptiva, ¿verdad? Una nota disruptiva que no quiero quitarles mucho tiempo, pero ¿cuántos tienen este libro? Bueno, no todos. Miren, le señalamos al hermano una palabrita. En la página 2
Anótenlo en la página 2, en el último párrafo, dice que una cosa es personalidad y otra corporeidad. Bueno, la corrección le mencionamos al hermano Raúl, y entonces el hermano Raúl nos encomendó darle una revisada. Y antes de que se imprimiera, le dijimos al hermano, a ver, corrige esa palabra, al hermano David, se llama David, uno que tiene una imprenta ahí en la Ciudad de México. Ahorita se me olvidó el apellido, pero le dijimos, a ver, corrija la palabra, no es corporeidad, es corporeidad. La palabra correcta es corporeidad. Y se corrigió y salió igual de mal. Salió igual de mal. Entonces, por favor, corrijan la palabra. Dice corporeidad, es corporeidad. Corporeidad. Y luego, nos quedó tan mal desde la imprenta, hermanos, que el prólogo, el Señor nos permitió escribirlo también, y este hermano de la imprenta nos hizo ahí situaciones que no... Bueno, pero por lo menos ahí está un pequeño pensamiento. Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, la iglesia, dijimos hace un momentito, es un organismo vivo que está trabajando. Entonces, la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, gracias, hermano Gama, la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando. Y nuestros dirigentes o nuestros pastores que nos presiden, ellos, hermanos, continuamente están pidiendo al Señor sabiduría para que la iglesia siga en ese crecimiento para la gloria del Señor. Así que, hermanos, mucha atención, mucho trabajo y mucha dedicación al trabajo que el Señor nos permite hacer para la gloria de su bendito nombre. Hermano Héctor, si hay preguntas, el hermano no nos dio oportunidad porque es una ametralladora hablando. El hermano Gama, ¿verdad? Que me perdone el hermano Gama, pero sí habla mucho, ¿verdad? Lo que es derecho es derecho. No es chipotudo. Pero le tiene que anotar. Sí, está bien. Perdón, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, con la paz de Dios a todos. Es bueno estar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí viene el Señor, ¿qué? Amén, ¿verdad? Es bueno que los hermanos estemos juntos en armonía, ¿sí o no? A veces estamos en un servicio y no estamos ni muy juntos ni muy en armonía, ¿verdad? Y estamos en una capacitación y también no estamos ni tan juntos ni en armonía. Y es una de las vertientes, ¿verdad? Que en el libro de Hechos nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Por qué esa iglesia? ¿Qué tiene de diferente esa iglesia del libro de Hechos del Espíritu Santo a la actual? Si la palabra de Dios dice que la iglesia es la misma y que nadie la puede derrocar ni las puertas del Hades. Pero a nosotros nos ha faltado, amados hermanos, hacerle caso a la palabra, ¿verdad? Esa iglesia, amado hermano, tenía todas las cosas en común, ¿verdad? Todos venían vestidos iguales, ¿verdad? Entonces, Eran de un mismo sentir. exacto, eran de un mismo sentir, ¿verdad? Tenían ellos una sola guianza, el Espíritu de Dios, que es el mismo que está con nosotros hoy. Pero también dice, compartían y pasaban tiempo juntos en oración. Y también dice otra cosa, y convivían y compartían también los alimentos, ¿verdad? Y a veces decimos, hermanos, va a haber al final un pequeño café con un pan, ¿verdad? Y unos salen destapados, otros salen por allá. Y si no hay convivencia, ¿cómo va a haber comunión? ¿Verdad? Entonces son cosas que tenemos que volver, ¿verdad? A las raíces, y el Señor nos va a dar la sabiduría para hacerlo mientras nos regala vida, ¿verdad? Viene pronto y necesita una iglesia unida. Gloria a Dios. Damos la gloria a Dios, saludamos a nuestro hermano Abraham, siervo de Dios, con todo cariño, ¿verdad? Agradecemos a Dios que nos ha guardado, que ha permitido que esos aviones no se caigan, ¿verdad? Porque a mí no me suben a un avión ni por favor, solamente Dios me sube a los aviones, y creo que es bueno porque aquí nos tiene, ¿verdad? Pero gloria sea al Señor. Vamos a trabajar, amados hermanos, ya vamos a entrar en tema. Antes de entrar en tema,
quiero que vean esta tabla, que es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Por generaciones, por supuesto, no vale generalizar, pero el creyente ha creído que, ¿verdad?, que como Dios nos guía, nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros no tenemos ni que leer, ni que capacitarnos, ni que esforzarnos, ni que planear, ni que organizarnos. Y es uno de los errores más garrafales que nos han impedido un crecimiento mayor al que Dios tiene planeado. Veamos, ¿verdad?, muy bien esta tablita. Vamos a ayúdenme a leer qué dice ahí abajo. Muy bien. ¿Cómo dice? Ya vimos qué es la visión y ya vimos cuál es la visión de la iglesia del Señor, que, ¿verdad?, en la rama llamada ICIAR, a la que nosotros pertenecemos, ¿verdad?, tenemos una visión muy clara. Gracias, hermano. ¿Cuál es el láser? El ojito. Muy bien. ¿Cuál es nuestra visión? Ya se nos olvidó. ¿Seguros? ¿No es esa nuestra misión? No, entonces, ¿qué es visión? A ver. ¿Visión? ¿Cuál es nuestra visión? Muy bien, bien certeros. Entonces, ¿cuál es la visión de la Iglesia Universal de Cristo? ¿Verdad? La visión viene con la orden de la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? Vayan y den folletos, ¿verdad? No. ¿Cuál fue la orden? Vayan y hagan, otra vez volvemos al discipulado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bendito sea el Señor, que a ustedes les toca esta parcela. Ustedes no vinieron aquí o probablemente en su manera de pensar vinieron aquí, ¿verdad?, al sueño americano, a ganarse la vida, algo. Pero el Señor cambia todos nuestros pensamientos y el Señor los transforma. Y ahora estamos aquí en este país para ganar almas para Cristo. Ese es el objetivo, ese es el plan de Dios, por eso lo permitió. Y tenemos que entenderlo. Así que nuestra misión es hacer, ¿verdad?, discípulos a todo el que nos encontremos. Llevar un seguimiento, darle discipulado, para que no vengan, el hermano no lo dijo porque es muy respetuoso, porque yo no soy tanto, para que no vengan los ruselistas y, amados hermanos, agarren lo que no es de ellos. Porque cuando tú solamente presentas y haces, ¿verdad?, una presentación muy lacónica del Evangelio, entonces la persona se queda con ganas de seguir, pero tú ya no le diste, ¿verdad?, ese seguimiento, tú no le volviste a hablar, tú no le volviste a empezar a enseñar fundamentos de la palabra. Y entonces viene un ruselista mal llamado testigo de Jehová. Y entonces él le dice que también es creyente y que también es la iglesia de Jehová, la buena. Y entonces se lo lleva, ¿verdad? Y por eso es tan importante hoy que nosotros le demos prioridad, ¿verdad?, a que la visión sea completada, amados hermanos, con el discipulado permanente. Nosotros en la iglesia necesitamos discipulado permanente y la visión se conforma con estos 4 aspectos que hoy vamos a ver. Amén. De tal manera que la visión, amados hermanos, tiene que ir unida a las capacidades. ¿Quién nos da las capacidades? Toda dádiva, todo don. ¿De dónde proviene? Y a unos constituyó, y a otros, ¿verdad? No nos hizo igual. Somos un cuerpo que entrelazado entre sí, muchos miembros que tienen muchas funciones, y ese es nuestro potencial. Ningún organismo en la tierra, amado hermano, ninguna organización en la tierra tiene el potencial que tiene la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, amada hermana, es supeditada por Cristo, es guiada por Cristo, y el dueño es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un potencial terrible, maravilloso, que no ejecutamos. Gloria a Dios, pero que no ejecutamos, porque luego todos queremos hacer lo mismo. Y el Señor nos dio a cada uno, amado hermano, un talento especial que, puesto al servicio del Señor, amado hermano, nadie puede contra nosotros. Primero porque Dios está con nosotros, y después porque el Señor nos va proveyendo, amado hermano, de diferentes capacidades para ponerlas al servicio del Señor. Y si lo entendemos, amado hermano, ninguno es más y ninguno es menos, sino todos con diferentes capacidades puestas al servicio del Señor, hacemos algo, amado hermano,
realmente poderoso porque el Señor es con nosotros. Si le aunamos, amado hermano, incentivos, ¿verdad? Incentivo es motivaciones. Incentivos es lo que está en la primera carta de Tesalonicenses 4 al final. Motívense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Que Cristo viene pronto. Motívense, falta poco. Si hay tribulación, si hay problemas, si hay enfermedades, amados hermanos, pero no tarda el que ha de venir por nosotros. No tarda. Y eso tiene que ser, amado hermano, incentivos, amado hermano. Y hay mucha manera de incentivar. Hermano, vamos, sigue adelante. Te ayudo a levantarte, ¿verdad? Porque somos muy dados, ¿verdad? A no ayudarnos, ¿verdad? Cayó alguien, ya no viene. Qué fácil se nos hace perder un alma como si fuera nuestra, ¿verdad? Qué fácil. Ya tiene 3 meses que ya no viene, ya se enfrió. Ya se enfrió. Nosotros tenemos que ir a traerlo. Nosotros tenemos que incentivarlo a que vuelva. Tenemos que ayudarlo, amado hermano, a que si ha caído a una restauración, amado hermano. Por supuesto, ¿verdad? Que él aprenda a comprometerse con Dios y que el Dios nuestro, que es el único que puede hacer todas las cosas, le ayude. De tal manera que nosotros también, visión, más capacidades, más incentivos, más recursos. Ya vimos que la iglesia tiene muchos recursos. Los primeros recursos son los humanos, nosotros. Después vienen los materiales, después vienen las construcciones, después vienen otro tipo de cosas, amado hermano. Pero todo esto, amado hermano, es una gama de situaciones que unidas, amado hermano, junto con un plan de acción, ayúdeme a repetir, plan de acción, amado hermano, nos ayuda mucho, amado hermano, a seguir adelante. No podemos nosotros, amado hermano, seguir diciendo, ¿cuál va a ser el programa del seminario? No, pues no sabemos, ¿verdad? ¿O cuál va a ser el programa de la fogata? No, pues no sabemos, si ya llega, ¿no? Tú predicas, tú das la alabanza, yo oro y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Esas cosas se tienen que quedar atrás. Ahora el Señor nos da a nosotros, amado hermano, a través de cursos, de planaciones, y conforme a la palabra, amado hermano, nos da a nosotros todo ello. Pero fíjese que aquí falta algo, ¿verdad? La iglesia tiene que tener visión, más capacidades, más incentivos, más recursos, más plan de acción, ¿verdad? Y hay resultados. Y entonces, amado hermano, hay una verdadera capacitación. Y ahora sí vamos a ver la tabla. Pero ¿qué pasa si falta la visión? ¿Cuál es el resultado? Ya vieron que si falta algo no se llega al objetivo. Pero ¿qué pasa si hay visión pero no hay capacidades? ¿Cuál es el resultado? Pero ¿qué pasa si hay visión, hay capacidades pero no hay? ¿Cuál es el resultado? Hay resistencia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos amamos más de lo que creemos, pero por el simple hecho de no irnos a tomar un café y platicar y decirnos todas las cosas, ¿verdad? Y poner en claro todas las cosas y ponernos de acuerdo en el nombre del Señor, hay resistencia y nosotros estamos impidiendo, ¿verdad? Hay resistencia y nosotros estamos impidiendo que la obra del Señor crezca. Qué sencillo sería que nos pusiéramos de acuerdo. A veces, amado hermano, en algunos presbiterios a los que hemos visitado, ¿verdad? Tú ves gente que ama a Dios. El hermano ama a Dios, el otro hermano ama a Dios, el hermano también ama a Dios. Pero no se llevan. Y tú dices, ¿qué está pasando? Si esta es una gran persona, esta es otra gran persona y esta es otra gran persona. Y entonces les hemos sugerido y les hemos dicho, si ustedes se tomaran un café juntos y oraran juntos, van a ver cómo todas las cosas se resuelven. Y entonces la iglesia sería verdaderamente poderosa en Cristo Jesús. Ese es nuestro reto. Esas son las cosas que el Señor quiere, amado hermano, que vayamos dejando esos paradigmas que no nos han dejado crecer y que nos están estancando, amado hermano. Es lo que el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a tirar. Aquí, amado hermano, no hay de Pablos ni de Apolos. Aquí nada más, todos somos de Jesucristo. Y si estamos dispuestos, amado hermano, a utilizar todos los recursos que el Señor nos da, no va a haber resistencia. El único que va a oponer resistencia es el enemigo. Pero en la iglesia no va a haber resistencia para la gloria de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando hay visión, capacidades, incentivos, pero no hay recursos?
Nos quedamos nada más con el intento, hay frustración. ¿Qué pasa cuando hay visión, capacidades, incentivos, recursos, pero no hay un plan? Porque se tiene que dejar a un lado la improvisación, tenemos que planear. Los hijos de Dios planeamos, ¿sí o no? ¿Y qué le ponemos a nuestros programas? Esto que nosotros hemos planeado en el Señor está sujeto a Él nada más. Antes se le ponía una leyenda, hermano, que nos han exhortado a quitarla. Programa sujeto a los planes que dicta el Espíritu Santo. Y decía, pues ¿qué no lo hicimos en el Espíritu? ¿Verdad? Los cambios que... No. Programa sujeto al Espíritu Santo, punto. Porque ya estuvimos en el Espíritu haciendo el plan. ¿Damos gloria a Dios? Amén. Y después, amados hermanos, si no hay plan de acción, vamos a entrar en una rutina. Y eso pasa en todos los niveles, desde directivos locales, presbiterales, directivos nacionales, hermano. Si nosotros no tenemos planes de acción, nosotros entramos en rutina. Y la rutina mata. La rutina hace costumbre, amado hermano. Y entonces hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Pero cuando la iglesia, ¿verdad?, en sus distintos departamentos caen en una rutina, amado hermano, la iglesia se estanca, se apacigua, se relaja y no hay, amado hermano. ¿Y qué hicieron? Lo mismo. ¿Y a dónde fueron? Lo mismo. ¿Y planearon? No. ¿Y hicieron? No. Y entonces nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que algo anda mal. Y nosotros, amado hermano, entendemos que necesitamos planes de acción. Tenemos, ¿verdad?, muchos ejemplos en la Escritura. La misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, que ¿quién antes de hacer un gran edificio no se sienta a planear? Antes de hacer un edificio, antes de hacer una casa, antes de meternos a un negocio, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos a planear. Porque ¿qué tal, verdad, si esos recursos que tenemos no nos dan y ese edificio se queda a la mitad? ¿Qué van a decir? ¿Sí se acuerdan que dice la Escritura? No sea que se rían de ti porque no te sentaste a planear, y de tal manera, amado hermano, que entramos en este asunto que no es correcto. Entonces, visión más capacidades, más incentivo, más recursos, más un plan de acción, pero donde no hay resultados, amado hermano, entramos en un estancamiento. Esto, amados hermanos, es el complemento del plagi, ¿verdad?, para que entendamos por qué dentro de tanta información que el hermano Gamaliel nos ha vertido, es importante que tomemos en cuenta, amado hermano, que es importante saber dónde estamos, quiénes somos, si en verdad, perdone la redundancia, somos la iglesia de Cristo, pertenecemos a la iglesia universal de Cristo, pero al Señor le ha placido levantarnos como iglesia cristiana interdenominacional ahora, ¿verdad?, en México y en las naciones, amado hermano, y debemos de entender que, amados hermanos, tenemos que utilizar todo esto para que nosotros, amado hermano, verdaderamente estemos capacitados. Y es aquí donde inicia, amado hermano, nuestra primera vertiente, ahora sí desarrollada. Cuando den las 12, alguien nada más me dice, hermano, las 12, salimos como está establecido, como está planeado, y regresamos a nuestro taller. Ya son cuarto para las 12, ¿verdad? No, hermano, para que digo, ahí está. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Entramos ya en el tema o ya entramos, verdad? Muy bien. Ahora sí. ¿Se dieron cuenta cuando hay todos los elementos cuál era el resultado? Capacitación. Cuando el cónsul que nos recibió, el de la aduana, ¿verdad?, muy mal encarado, nos entrevistaba a él con un inglés fluido y nosotros con un inglés más disminuido que otra cosa. Se enojó porque hablaba mucho y no nos entendía nada, y por fin el Señor nos destapó el oído y nos dijo, ¿para qué van ustedes allá? Y lo único que le pudimos decir es capacitación. Le dijimos capacitación en inglés, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pues lo único que yo me sabía era training. Y le dije, training. Y ya por fin se le fue el mal, nos selló el y nos corrió de ahí. Y aquí estamos, gracias a Dios. Y vamos, amados hermanos, a leer la lectura que usted conoce. Porque la primer vertiente de este plan que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios ha vertido a nuestros hermanos para que la iglesia ICIAR, ¿verdad?, en México y en todo el mundo,
empecemos a recordar lo que muchas veces ya se nos ha enseñado. Son estos 4 puntos, amados hermanos, que ya dijo mi hermano Gamaliel, y el primero se llama conocimiento bíblico profundo. ¿Sale? Este texto lo vamos a leer así como estamos. 1, 2, 3. Es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pausa. A fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado. Hay una palabra que precede, enteramente preparado para, muy bien, enteramente capacitado. ¿Se dan cuenta que el resultado de utilizar todos los elementos que Dios nos da se llamaba capacitación? Pero el fundamento, amado hermano, de fundamentos, insustituible, innegociable, se llama conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y el conocimiento profundo nos va a llevar a todos los demás elementos, y entonces el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos va a capacitar enteramente para toda buena obra. ¿Damos gloria a Dios? Adelante, hermano. Bueno, yo tengo aquí el control, ¿verdad? Muy bien. Debemos de entender que la justificación por la cual el Espíritu de Dios ha dado estos, amados hermanos, estas órdenes para esta iglesia, es porque atravesamos, amado hermano, una crisis profunda. La crisis, amado hermano, no es económica. La crisis, amado hermano, no es de otro tipo. Esas siempre van a existir. El Señor Jesucristo nos advirtió que en el mundo habría aflicciones. El Señor Jesucristo no miente porque Él es Dios. Y Él nos advirtió muchas cosas. Tendrán aflicción, pero también nos dijo que Él iba a estar con nosotros. La crisis que hoy la iglesia atraviesa, amado hermano, es, ¿verdad?, referente a un desconocimiento de la Escritura. No conocemos la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios, amado hermano, y el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, ha insistido en que la iglesia está atravesando, ¿verdad?, un analfabetismo bíblico. Los mismos pastores, líderes, amado hermano, hemos caído tristemente en este analfabetismo, amados hermanos. ¿Por qué, amado hermano? Porque probablemente no nos interesa conocer. Porque si nos interesara conocer, amados hermanos, cuando algo nos interesa, leemos, ¿verdad? Voy a poner el primer ejemplo de qué es lo que sucede con nosotros. ¿Cuántos tenemos teléfono celular? Alce su mano. Todos tenemos, ¿verdad? Porque si no tenga, le vamos a regalar uno. Bueno, sí, yo preguntaba porque el que no tenga, íbamos a rifar uno, ¿no? Claro. Ahora, viene la pregunta del millón. A ciencia cierta, ¿quién leyó el instructivo antes de usar su teléfono? Alce su mano. Ahí hay una chica que lo leyó completo, hija. Muy bien. ¿Por qué lo leíste? Para saber cómo funcionaba. Muy bien. Lo leyó para saber cómo funcionaba. Nosotros hemos creído, amado hermano, dice la palabra de Dios, primero ha venido a nosotros la buena noticia, el evangelio de nuestra salvación, la cual, habiendo creído en ella, fuisteis rescatados, fuisteis salvos. Y todavía dice Efesios 1:13, poniendo Dios sobre nosotros su sello, el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y a partir de ahí, si el Espíritu de Dios está con nosotros, nos dota, amado hermano, de todo. Un entendimiento, amado hermano, para nosotros, amado hermano, dejar una vida en el pasado, ¿verdad?, y no regresar a ella, y comenzar una vida en Él, pero ahora, amado hermano, guiados por el Espíritu Santo de Dios y por su santa palabra. Y aquí es donde nos vamos a detener en esta introducción.
¿Quién nos hizo? ¿Está usted seguro? ¿Dónde lo dice en la palabra? Muy bien, Génesis, ¿verdad? Que Dios nos hizo, ¿verdad? ¿Quién nos diseñó? ¿Sí sabe quién lo diseñó? ¿Sí sabe, verdad, quién es lo vamos a ver al ratito, quién es el diseñador, verdad, de la iglesia, de la familia, del matrimonio? Es Dios. Amén, damos gloria a Dios. Muy bien. Y nos queda claro que el que nos hizo nos conoce. Sabe cómo funcionamos. Y dice la palabra que conoce hasta lo profundo del corazón. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y sabe usted que a través de la Escritura el Señor puso un instructivo de vida para sus hijos? Y si no lo leemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no leemos el instructivo del celular? ¿A cuántos de nosotros no echamos a perder fotos, mensajes o enviamos algo que no queríamos enviar? Y cuando los primeros días, ¿verdad?, que usted tiene un teléfono, no hay día en que no ande investigando qué funciones tiene y qué hace y toma selfies y toma quién sabe qué tanto y nomás le aplaudes a esta aplicación y te toma una foto solo. ¿Sí o no? Usted se da a la tarea de descubrir cómo funciona el teléfono. ¿Sí o no? Y entonces, a nosotros, los hijos de Dios, atravesamos, amado hermano, ¿verdad?, por una crisis porque no conocemos el instructivo. No conocemos el instructivo. A veces, amado hermano, seguimos con la idea de que Dios está allá arriba y nosotros aquí abajo, como los gentiles que aún no tienen al Señor. A veces nosotros no conocemos el poder de Dios a través de sus promesas porque no conocemos la palabra. Y sin duda, amado hermano, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. Y la palabra destruido es destruido. Y nosotros hemos leído, ¿verdad?, la historia del pueblo de Dios porque, amados hermanos, abandonaron la Escritura. Y, amados hermanos, el resultado de abandonar la Escritura es crisis profunda. El resultado de abandonar la lectura de la Biblia y de conocer la palabra a profundidad no será otro más que crisis profunda. Aquí, amados hermanos, nosotros pensamos, ¿verdad?, que a veces no nos interesa conocer. Porque si nos interesara conocer, amado hermano, nos disciplinaríamos. Si nos interesara conocer la Escritura, amado hermano, lo haríamos, buscaríamos tiempo. Y la justificación conforme a lo que nosotros hemos estado viendo, amado hermano, en todos los rincones donde Dios nos manda, es que el factor principal, amado hermano, es dentro de ellos el tiempo. Y todos dicen: es que no hay tiempo, hermano. Y yo creo que aquí también, ¿verdad?, uno de los grandes gigantes a vencer es el tiempo, ¿sí o no? ¿Hay tiempo para trabajar? ¿Le da usted tiempo para comer su lunch? ¿Sí? ¿Le da usted tiempo para bañarse? ¿Alguien tiene tiempo aquí? Bueno, esta pregunta sí creo que se disminuye, porque duermen muy poco, pero ¿hay tiempo para dormir? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no habría de haber tiempo me hice de para el producción de una conocimiento uva profundo de la palabra? para Ese que se duerma? el Inmediatamente va a llegarle hasta su frente. La hermana me va a dar una manzana. Traigo una piña, hermano. Pedro propone una piña, entonces un piñazo, ¿verdad? Bueno, muy bien, hermanos, vamos a continuar. Nos contextualizamos nuevamente, ¿verdad? Tenemos un problema, y un problema que no es un asunto que venga de Dios, es un problema de voluntad. El deseo de conocer la palabra, el deseo de involucrarnos en la palabra. Si se van a dar cuenta, hermanos, hemos hablado de 4 cosas que están unidas, ¿verdad? Conocimiento de la palabra, discipulado, después llenura del Espíritu Santo y el modelo bíblico familiar. Está ligado, todo está, una cosa te lleva a otra. Es como la oración y la lectura de la palabra, ¿no? Una cosa te lleva a otra, un medio de gracia te lleva a otro medio de gracia. Hoy está de moda, ¿verdad?, en ciertos lugares que tienen 3 horas de alabanza y 5 minutos de oración, ¿verdad? Y ves las expresiones, ¿verdad?, cultuales que son muy ineficaces conforme a la palabra de Dios.
¿Creen ellos que se puede uno acercar a través de la alabanza y la adoración? Que puede uno tener una relación con Dios. Y no, la Biblia nos dice expresamente que la oración es el único medio de gracia que te permite relacionarte con Dios. Y que la lectura de la palabra es el único medio de gracia, ¿verdad? En donde tú vas a ver, ¿verdad? Lo que Dios ha asentado, expresado, amado hermano. Jesucristo, que es la palabra, el verbo que es la palabra, amado hermano, se quiere comunicar a nosotros a través de la Biblia. Entonces, la lectura y la oración son las dos columnas que sostienen la fe del creyente. No hay oración, no hay creyente. No hay lectura de la Biblia, no hay creyente. Podemos ser aficionados, podemos ser simpatizantes, pero discípulos, no. De tal manera, amado hermano, vamos a continuar. Una vez que hemos entendido, amados hermanos, que hay, ¿verdad?, una problemática, vamos a ver qué ha ocasionado este asunto, amados hermanos, del desconocimiento de la palabra. Primero, estamos nosotros, amados hermanos, en una zona de, ustedes conocen esta palabra, ¿verdad? Una zona de comodidad, una zona de, ¿participamos? ¿Cuál es esa zona de confort? Pasiva, muy bien. ¿Qué otra cosa nos viene a la mente cuando oímos zona de confort? Relajado, correcto. Conformidad, poco esfuerzo, poca voluntad, poco interés, poco deseo, bastante indiferencia. La lectura de la palabra y el conocimiento profundo de la palabra se ha venido, amado hermano, a este asunto, ¿verdad? El creyente del siglo XXI, ¿verdad?, promedio, no cree necesario saber tanta Biblia. Incluso tú llegas a escuchar, ¿verdad?, gente que llega a las iglesias que dice, es que mucha Biblia ya, tanta Biblia, ustedes son pura Biblia, así como muchas veces dijimos nosotros, ¿no? Mucho templo. Hoy quieren cultos de 1 hora, ¿no? Como el mundo nos está poniendo una inercia express, ¿verdad? Tenemos el café express, la comida express, la comida rápida. Tenemos, ¿verdad?, el servicio rápido, ¿verdad? Ni tienes que salir de tu casa, todo te lo traen, todo rápido. Y hoy también el creyente quiere servicios rápidos, ¿no? De media hora, ¿para qué tanto culto, verdad? 5 minutos oramos, 20 minutos de adoración, 10 minutos de la palabra y vámonos a trabajar, ¿no? Y esto, amados hermanos, nos ha generado, ¿verdad?, que nosotros estemos no utilizando las herramientas que el Señor nos dio, los medios de gracia que Dios nos dio, partiendo del conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos algunas cosas, amados hermanos, muy enfocadas. Cuando hablamos de muy enfocadas es que esto es lo que le está pasando al varón de nuestra iglesia, al varón promedio de nuestra iglesia. No podemos hablar lo que está pasando con los presbiterianos, con los bautistas, con las asambleas, pero sí podemos y hemos identificado qué está pasando con el varón promedio. No hablamos de cosas generales, y aquí estamos hablando de que estamos entre líderes, pero hasta en los líderes está sucediendo que, amados hermanos, estamos cayendo en zona de confort, y esta palabra, amado hermano, nos está matando. La apatía. Por parejas, vamos a platicar, tenemos 1 minuto para platicar qué entendemos por la apatía, y después tenemos un momento de participación también muy express, ¿verdad? Pero júntese con el que está al lado, platique por parejas, ¿verdad? El que está al lado, con el hermano varón que está al lado, y platiquen 1 minuto de lo que es la apatía. ¿Qué opina tu pareja? Se cargaste ya la...
El otro lo subí a la ahorita que llega ingeniero sí para que no Tiempo. Muy bien. Lluvia de ideas. ¿Qué entendemos por este asunto? Que la apatía no nos deja ir a una búsqueda, no nos deja utilizar el medio de gracia, la herramienta que el Señor nos dotó a través de la Escritura. Lluvia de ideas. Alzamos la mano y vamos. Ahora, el hermano. Desinterés. ¿Están de acuerdo que la apatía es desinterés? Allá atrás. Falta de motivación. Falta de motivación, correcto. Conformismo. Si alguien quiere abundar algo más adelante, hermano. Falta de entusiasmo. Vamos anotando, porque esto es lo que tenemos que atacar, Indiferencia, correcto. Indiferencia. La indiferencia, amados hermanos, es correcto. La apatía lleva indiferencia. Pereza. Es correcto. La pereza también hace que una persona sea apática. Es un estímulo interno, cualquier estímulo interno. ¿Verdad? Cualquier estímulo interno. Muy bien, hay cosas aquí adentro que no permiten, ¿verdad?, que nosotros desarrollemos. A veces son pensamientos contra nosotros mismos o pensamientos contra otros. ¿Es? El hermano dice que puede ser también parte de egoísmo. Muy bien. Es correcto. No me interesa lo del otro. Mientras yo esté bien, que el mundo ruede. Si somos 10, va 9, yo no soy importante. Muy bien. También va acompañado con un poco de baja estima, ¿no? Aquí de este lado tenían otras Dice que más. también puede ser un signo de depresión, hermano. Un signo de depresión. Muy bien, ¿verdad? Nos dimos cuenta cómo vertimos una serie de ideas que necesitamos anotar, porque como directivos, como líderes, amados hermanos, necesitamos entender que eso es un porcentaje alto del por qué los varones no se acercan a la iglesia, del por qué los varones están, amados hermanos, a distancia, no se integran, sino nada más están al margen, decimos nosotros allá en México, al margen, ¿verdad? Nada más veo cómo le hacen y a veces creo que solamente mi cooperación es todo lo que los varones necesitan. Y esto, amados hermanos, ha sido una cadena que muchas veces incluso en los directivos, ¿verdad?, locales presbiteriales se da. Escuchen muy bien. Si no es mi idea, no la apoyo. Nosotros teníamos un programa y el hermano Abraham nos los cambió, pues que lo haga él. Nosotros teníamos un programa, entonces que el hermano Gamita, como nuestro coordinador general, lo cambió, entonces pues, no lo apoyo. Yo le di otra idea y si no es mi idea, no la apoyo. ¿Estamos entendiendo? ¿Y pasa? ¿Llega a pasar? ¿Sí o no? Sí. De tal manera, amado hermano, que esta actitud nos está alejando de tantas bendiciones de Dios porque nosotros nos hemos, amados hermanos, metido a esta zona y a veces ni siquiera la identificamos como creyentes, amados hermanos, y como directivos o como coordinadores, como líderes.
muchas veces estamos metidos en este asunto y no nos damos cuenta. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice una y otra vez que nos examinemos a nosotros mismos. La clave, amado hermano, de la fe del creyente es sostenerse en una fe, amado hermano, con una convicción que sale de mí mismo hacia mí mismo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que en Éxodo 20 dice: amarás al Señor con todo tú, y con toda tú, y con toda tú, y con todas tus. ¿Se dan cuenta? El Señor quiere, amado hermano, que en un completo nosotros, amados hermanos, busquemos en ese completo a Dios. No solamente de voluntad, amado hermano, una voluntad simple, sino tiene que haber un convencimiento de mi mente. Mi mente, mi corazón y mi cuerpo tienen que estar conectados en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Y eso solo lo puedo lograr con el conocimiento profundo de la Escritura. ¿Cuántas veces llegamos porque llegamos? Venimos porque venimos, estamos porque estamos, pero estamos desconectados. Nuestro cuerpo está presente, pero la mente está lejos. Y ustedes recuerdan que el Señor tuvo varios reclamos para con su pueblo, ¿verdad? Este pueblo de labios, pero su corazón. Nos damos cuenta, amados hermanos, la importancia de entender que tenemos que salir de esta zona y tenemos que atacar esta apatía, comenzando de nosotros, permeándola hacia los que lideramos. Cada varón, amado hermano, que Dios te ha permitido coordinar, que Dios te ha permitido presidir, amado hermano, está viéndote. Y si tú eres apático, lo más seguro es que estés formando discípulos apáticos. Y si tú eres todo lo que dijimos que significa la apatía, desinteresado, indiferente, soberbio, toda la lluvia de ideas que dimos, nosotros estamos, amados hermanos, dando esa información, de tal manera que lo que el Señor quiere ahora, amados hermanos, es que en ese conocimiento de la palabra vengamos de arriba hacia abajo. El discipulado en nosotros primero. ¿Cómo vamos a discipular a alguien si nosotros no hemos tomado un discipulado? Al ratito mi hermano hablará de eso. ¿Cómo nosotros podemos llamar a la oración si nosotros no somos de oración? ¿Cómo podemos hablar de la palabra si no la conocemos? De ahí que se vendrán muchas dudas. ¿Y qué digo? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿A dónde voy? Y dice nuestro texto base: toda la Escritura, pero es útil. ¿Ya se dieron cuenta que dice útil? Útil. No es por libros de motivación, de que sirven, pero esa es otra cosa. No es por allá, ¿verdad? Información del exterior. No, es la palabra, la única regla de nuestra fe, la fuente de vida. ¿Damos gloria a Dios? Y si la Biblia es fuente de vida, y dice la palabra de Dios que el que de ella beba no tendrá sed, entonces ¿por qué estamos buscando agua en otros lados? Si en la palabra tenemos todo. La palabra es suficiente, amados hermanos, para conducirnos. Por eso hace un ratito, ¿verdad?, se me vino este ejemplo. Y decía mi hermano Gambita que se metió a la computadora del hotel y que no logró. ¿Qué dijo hermano Gambita? Logró imprimir, pero no logró hacer lo que quería. Y un hermano le dijo: ¿por qué no lee, hermano? ¿Por qué no leyó? ¿Verdad? Como lo del instructivo, ¿no? ¿Por qué no leyó el instructivo, hermano? Y el hermano contestó algo: porque está en inglés, no le entiendo. En portugués y en alemán. Y aquí viene un asunto bien interesante. ¿Quién nos revela la Escritura? ¿Quién es el único que nos puede enseñar? ¿Quién es el que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo? Damos gloria a Dios. Somos privilegiados, porque en el día que ustedes y yo creímos, el Espíritu Santo vino aquí y nos decodifica lo que dice la Biblia. Porque con un bruselista puedes estar 3 horas tratándole de decir un pasaje y se lo estás comprobando con su Biblia, con tu Biblia y con su mismo libro,
y no te entiende. ¿Por qué? Porque él no tiene el Espíritu Santo, él lo niega. Él niega que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y todo aquel llamado hermano que hace eso, no puedes desarrollar. Entonces estamos hablando de gente que no entiende. Pero nosotros tenemos una ventaja. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y como hemos hecho hijos de Dios, amados hermanos, nosotros basta con las reglas que siempre se nos han enseñado, ¿verdad? Antes de abrir nuestra Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que quiere para nosotros. Antes de hojearla, antes de entrar a un discipulado, siempre que vayamos a agarrar la Escritura, tenemos que pedirle al dueño de la palabra que a través del Espíritu Santo Él nos diga lo que tenemos que aprender. Amén. Nunca ore, dice una de las reglas de la hermenéutica, sin antes pedirle asistencia al Espíritu Santo. Segunda regla, deje que la Biblia diga lo que dice y no lo que usted quiere que diga. Y así le seguimos, ¿verdad? Vamos a intentar poner las 7 reglas de hermenéutica, ¿verdad? En una de las memorias para enviarlas. El hermano Abraham tiene esos libros, ¿verdad? Y tenemos que empezar a hacerle caso a lo que hemos sido instruidos, ¿verdad? Amados hermanos, dice, se regresó. Muy bien. Primo hermano de la apatía es el desinterés. Es familiar, es cercano. La apatía y el desinterés. El desinterés es el segundo, amado hermano, conforme a los censos que hemos hecho, es algo, amados hermanos, que nos hemos dado cuenta del por qué el creyente promedio o los líderes no están leyendo la Biblia, porque no nos interesa, ¿verdad? Cuando algo nos interesa, ¿lo hacemos? Claro. Si les dicen mañana, ¿verdad? Oye, hay un abogado ahí, pero quiere que lo vayas a ver, y él va a arreglar tu situación aquí en... ¿Qué hace usted mañana? Primera hora, deja todo y se va. Enseguida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me interesa. Busco información, ¿verdad? Pero de alguna manera me preparo, a lo mejor me duermo más temprano, trato de juntar mis papeles que tengo por ahí. O como es primo hermano de la apatía, puede decir, como le voy a pagar que el dueño a mí. Sí, como es primo hermano de la apatía, a lo mejor puedo decir, pues si quiere que arreglarme papeles, que venga, ¿no? Hay gente que es capaz de eso, pero en una persona que tiene tantito sentido común, dice, es una buena oportunidad, no pierdo nada con ir a ver, y entonces tú haces lo tuyo y dejas que en la guianza que creemos del Señor, el Señor ponga los medios. Pero hemos notado, amado hermano, que no hay lectura de la palabra porque hay mucho desinterés. Y la única manera de conocer al Dios nuestro es leyendo la palabra. La Biblia es el único libro en donde el autor está contigo siempre que la lees. No hay otro, no vas a encontrar otro. Encontrarás muchos libros en tu vida, pero cada vez que tú abres la palabra y le pides guianza al Señor, ahí está Él contigo, revelándotela, recordándotela, permeando, porque la Escritura es útil para todos los casos, para el que necesita corrección, para el que necesita ser instruido. Es que yo no lo sabía, hermano, pero ahí está la Escritura para instruirte, ¿verdad? Incluso después del error, para corregirte, para que, claro, para hacerte ver que lo que estás haciendo no es correcto, para restaurarte, ¿verdad? La palabra, amados hermanos, la palabra de vida es útil para todo esto. Y por eso nosotros creemos, amado hermano, que tenemos que volver a la lectura de la Biblia. Por eso creemos, amado hermano, guiados por el Espíritu Santo, que el conocimiento profundo de la palabra nos va a traer a las congregaciones vida nuevamente. ¿Por qué las congregaciones están así timoratas, están apáticas, acostumbradas? Porque no hay palabra. Pero cuando nosotros volvamos a la palabra, hermanos, es ahí donde el Espíritu Santo va a volver a obrar. Amén. Gloria sea al Señor. Este es uno de los asuntos que más hemos escuchado. Estamos muy ocupados, hermano, y no hay tiempo para leer la Biblia. Y es que si la leo, hermano, ¿cuánto tiempo la lees?
La hojeé como 5 minutos, hermano. Ese es uno de los comunes denominadores de las respuestas que nos dan, ¿verdad, hermano Juanita? Es que sí la leo, pero mire, hermano, me pongo a leerla y a los 10 minutos tengo sueño. Voy 15 minutos y ya clavo el pico, hermano. Y voy 20 y ya no aguanto y me voy a dormir. Pero el partido, yo lo digo por mí, porque un partido de fútbol en la tele dura 45. Y luego tiene 15 o 20 de anuncios y otros 45. 2 horas estamos ahí. Y yo las aguanto perfectamente. No sé ustedes. No, pero de esos amenes no quiero que me digan ahorita. ¿Sí o no aguantamos, sinceramente? Porque algo que nos interesa tanto, o que nos debería interesar tanto, no le damos el mismo interés y no le damos el tiempo que se necesita. Si el fútbol aquí se va a quedar, pero la palabra del Dios nuestro, muy bien, un texto en donde veamos eso. Muy bien, ¿cómo dice? Déjase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Lo conocemos? Amén. ¿Lo entendemos? ¿Lo practicamos? Muy bien. Para los que dijeron amén, 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 gloria a Dios, que así sea. Pero los demás también tenemos, amados hermanos, ¿verdad? Que entender que debe haber un espacio para el estudio de la palabra. Que mi itinerario, que mi plan del día, con el favor de Dios, siempre lo decimos, esté ese espacio, mi tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Tiempo con Dios a través de un discipulado básico. A través, amado hermano, de un discipulado. Hoy no tenemos nosotros la justificación delante de Dios de que no hay medios ni electrónicos ni medios, amado hermano, donde yo aprenda a hacer un discipulado. Tenemos mucho material gratuito, se descarga la aplicación y tú tienes un devocional diario, una reflexión diaria. Nuestras nuevas razas toda la vida han traído tiempo para que pases con Dios cada día de la semana. La cita que vas a hacer hoy en la nueva raza viene un complemento muy, muy completo de un devocional diario. Ya no tenemos que ir hasta allá. Bendito sea el Señor que alguna vez usamos muchos devocionales. Hoy el Señor nos está proveyendo de los propios. Entonces, amados hermanos, necesitamos entender que hay que darle tiempo a Dios. Si no le damos tiempo a Dios, ¿cómo queremos pasar la eternidad con Dios? Si no le damos al Señor lo que es de Él y lo que nos conviene a nosotros, el alimento, ¿verdad?, espiritual diario. Es que, hermano, el domingo voy al culto, ¿para qué leo la Biblia? No, una cosa es que vengas a reunirte con los santos y que el Señor envíe bendición y vida eterna a este lugar, y otra cosa es tu tiempo a solas con Dios en oración y en el estudio profundo de la Escritura. ¿Damos gloria a Dios? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? Todo esto, hermano, yo creo que muchas veces pasamos por alto, queramos o no aceptarlo, pero después dejarlo. No prestarle atención a la palabra de Dios. Lo que Dios le dijo al rey David a través del profeta Natán, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Es correcto. ¿Por qué tuviste en poco? ¿Qué es tener en poco? Ay, ¿sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, sí sé. ¿La lees? No la leo. ¿Sabes que el Señor viene pronto? Sí, sí lo sé. ¿Sabe que quiere que te prepares y que leas su palabra? No. O sea, lo sabemos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sí lo sabemos. Y sabemos, amados hermanos, ¿verdad?, que sin gasolina no funciona el vehículo. Lo sabemos, ¿verdad? Perdón, porque la palabra es mucho más que gasolina, pero es, amado hermano, el combustible para que el creyente viva, para que el creyente camine diario, para que el creyente, amado hermano, pueda tener una relación con Dios. Es la parte que cierra el círculo. Nosotros oramos a Dios y nos comunicamos con Él y le decimos, ¿verdad?, derramamos nuestro corazón a Él. ¿Y cómo nos responde Él? A través de la palabra.
y entonces si yo hablo y él habla, se cierra el círculo de la comunicación. Pero muchas veces nada más entramos al quiero, necesito, pido, dame, y entonces, amado hermano, no hay una comunicación, sino solo un monólogo. Hablo, y no dejo que él hable, no dejo que él responda, no dejo que él, amado hermano, me diga. ¿Por qué? Porque yo estoy muy ocupado y porque nunca tengo tiempo para él. Vivimos para Dios, y muchos de nosotros como amados hermanos coordinadores o como gente que estamos al frente de un grupo, lo sabemos, pero no lo estamos haciendo. Y eso ha generado una crisis, amado hermano, terrible de desconocimiento de la palabra. Y el que no conoce y vive la palabra tiende a fracasar, destruir. Mi pueblo fue destruido y la palabra no podría ser otra. Hubo generaciones en la Escritura, amado hermano, que no conocieron la palabra. Y a esas generaciones, usted léalo, ¿cómo les fue? No hubo nada, hermano. Recuerda aquel rey, ¿verdad? Que están los sacerdotes y están limpiando un templo en ruinas y se encuentran un libro, ¿no? ¿Y qué pasa? A ver, traigan el libro, a ver que lo empiece a leer. ¿Y cómo estaba el pueblo? Llorando. El pueblo estaba atento y pasaron muchas horas porque estaban leyéndoles nuevamente después de una generación que no había conocido la palabra. Le volvieron el Señor con su misericordia les volvió a dar la palabra. Y estuvieron muchas horas escuchando la palabra. Hoy el creyente está una hora, ya tiene pulgas, ¿verdad? A ver a qué horas termina el hermano Héctor, a ver a qué hora. ¿Ya eso es hambre de la palabra? No. ¿Qué genera? Pregunta abierta. ¿Qué genera que yo tenga interés por la palabra? Hermano, dice ahí, ¿verdad? Jeremías 23, 19, no es mi palabra como fuego, dice que va y como martillo que quebranta la piedra. Nos damos cuenta cuando exponemos la palabra de Dios en la conducta de las personas, ¿verdad? La atención, en algunos derramando sus lágrimas. Entonces nos estamos dando cuenta que la palabra está tocando el corazón, ¿verdad? Y cuando no hay interés, nosotros mismos podemos darnos cuenta que no hay interés en lo que estamos hablando, diciendo. Pero la palabra por sí sola es poderosa. Amén. Amén, aleluya. No falta uno que se pone aquí y dice, qué bueno soy predicando mientras ya llorando a todos. No falta, porque no conoce que la que hace toda es la palabra a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿verdad? Romanos 1:16, el Evangelio, la palabra es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y después a todos nosotros, bendito sea el Señor. ¿Alguien iba a hablar? Adelante. Yo creo que a veces cuando no le damos nosotros el valor a eso, a la comunión con Dios, para tener su respaldo cuando se expone su palabra, nosotros mismos sentimos el rechazo de los congregantes. A veces algunos como que están diciendo ya apúrate, ya termina, ya quítate de ahí, pero es el resultado de poco interés por buscar la fuente de bendición que está en el Señor. Es correcto. Pero muchas veces, aunque nosotros hagamos el esfuerzo, la disposición, la dedicación, el estudio, la preparación, siempre va a haber quienes no les guste. Es correcto. Y ya sabemos que este hermano tarda tanto tiempo y no, mejor no voy a salir, voy a darle muestra de que ya quiero que termine. Pero ahí ya es un asunto secundario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que exponemos la palabra? Llenarnos de la presencia de Dios. Orar. El que ministra tiene que estar un rato en oración, de mañana, de tarde, de madrugada, ¿verdad? Para que el Señor respalde ese trabajo. Si bien, ¿verdad? Puede estar al frente un adúltero, un fornicario, un idólatra y dando la palabra y la gente se convierte, ¿verdad? Porque la palabra en sí misma es poder de Dios y la palabra jamás va a volver vacía. Ese hombre será juzgado porque no está, ¿verdad?, bien usando el lugar que Dios está dándole. Entonces, lo correcto es que nosotros, amados hermanos, nos preparemos. Lo que el congregante haga o deje de hacer, ¿verdad?, ya es asunto de él. Pero nosotros tenemos que dar vitamina, nosotros tenemos que dar, amado hermano, todo lo que en la palabra de Dios encontramos, el completo.
No nos debemos nosotros parar a hablar de nosotros. El hermano nos hizo la deferencia hoy que éramos los más importantes, ¿verdad? Pero como deferencia lo entendemos, porque el hermano es educado, es un siervo de Dios, nos ama. Pero aquí el único importante se llama Jesucristo. Amados hermanos, siervos inútiles, esos somos. Y todavía los discípulos pudieron decir, por lo menos que podíamos hacer, hicimos, dijeron ellos. A veces nosotros no llegamos ni a eso, porque a veces nosotros ni lo mínimo podemos hacer. De tal manera que la palabra, amados hermanos, es la que va a traer salvación a las congregaciones. Tenemos que hablar del amor de Jesucristo. Tenemos que ir y predicar, amado hermano, el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y el Señor va a hacer todo. Mi congregación, mi misión, mi célula. Nosotros nada más, hermanos, somos sembradores. Nosotros tiramos la semilla. ¿Quién le da el crecimiento? ¿Quién hace germinar? ¿Quién hace florecer? ¿Quién hace que dé fruto? Entonces, ¿es algo nuestro? No, Él es el dueño de la mies. Por eso dice la Escritura, pídanle al dueño de la mies que envíe siervos a su mies. Gloria al Señor. ¿Hacemos un pequeño ejercicio? Muy bien. Vamos a ver. ¿Por qué el Espíritu Santo nos ha, amados hermanos, exhortado a que regresemos a la palabra? Porque no hay otra fuente. No hay. ¿Verdad? No hay otra fuente. En la palabra encontramos todo lo que necesitamos. Y vamos a hacer un ejercicio, no es para exhibir a nadie, vamos a hacer un pequeño ejercicio para darnos cuenta que no podemos hablar de profundo si todavía en lo superficial no conocemos ciertas cosas. ¿Sale? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Muy bien, qué bueno que aquí tiene 66 porque en otros lados tiene 63 y en otros 60. Qué bueno que aquí tiene 66, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio fuera Biblias, abajo celulares que funcionan como lectura de la palabra, todas las manitas arriba, varones sobre todo, no le voy a preguntar a las hermanas nada. Hasta que venga la directiva de mujeres, ahí se las agarro a ustedes. Muy bien, vamos no al conocimiento profundo, sino al conocimiento básico. ¿Sale? Alce su mano derecha, varón. Mano derecha, abra la palma de la mano. Muy bien. Vamos a aprendernos de una manera muy sencilla cosas básicas, ¿verdad? Yo lo quería hacer con una hoja que usted pintara. Bueno, ahorita lo vamos a hacer, ¿sale? Pero vamos a algo básico, sin ver la Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? No la vean. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Los de allá atrás no pueden contestar, que están viendo. Cerca. Muy bien, entonces agarre su dedo gordo. Génesis tiene 50 capítulos. Entonces acuérdese, ahorita vamos a pintar una manita en una hoja y a usted nunca se le va a olvidar que Génesis tiene 50 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? No los voy a hacer sufrir, tiene 40. ¿Sale? ¿Cuántos capítulos tiene? Levítico. Génesis es su dedo gordito. Éxodo, su dedo índice. El del medio es Levítico y tiene 27 libros. Génesis 50, Éxodo 40, Levítico 27. Números, vamos con el dedo cuarto, tiene 36 y Deuteronomio tiene 34. No podemos hablar de profundidades si no conocemos cosas básicas y por eso, de esta manera muy sencilla, mi hermano María reparte y ahora sí le vamos a poner. Génesis tiene 50. Ah, muy bien, pinte su manita. Y también pinte su raya. Mientras no pinte su calavera, vamos bien. Muy bien. Y usted y yo, que Dios nos da la capacidad tan maravillosa de aprender cada día algo,
seguramente con lo que ya se habló, usted ya se acuerda cuántos libros tiene Génesis, ¿verdad? Su dedo gordito tiene 50 capítulos. Su dedo índice tiene 40 capítulos. Éxodo tiene 40. Levítico tiene 27. Números 34. Deuteronomio 36, perdón, y Deuteronomio 34. Después, Josué. No, hasta ahí llegamos. Josué 24, Jueces 21, etc. ¿Sale? Hoy vamos a recordar 50, 40, 27, 36, 34. Y el mismo ejercicio podemos hacer de la otra mano, con el Nuevo Testamento. Y aunque parezca algo tan superfluo, hoy, amados hermanos, nos vamos con el conocimiento de que el Pentateuco ya sabemos cuántos capítulos tiene, ¿verdad? Ya el Nuevo Testamento ya sabemos cuánto tiene. Mateo igual, dedito gordito, 28. Marcos 16. Lucas 24. Juan 21. Hechos 28. Romanos 16. 1 Corintios 16. Entonces, algo que aprendamos diario es ayuda, amado hermano. Porque a veces con un ruselista se nos planta y nos empieza a dar cátedra y nosotros no podemos ni decirle nada. ¿Por qué? No es porque no tengamos la capacidad, sino porque hemos sido apáticos con estas cosas básicas. ¿Sale? Entonces, ¿tiene su manita? Muy bien. Génesis 50, Éxodo 40, Levítico 27, Números 36, Deuteronomio 34, Mateo 28, Marcos 16. Ah, estamos con el otro. Ah, bueno, sí, muy bien. ¿Su otra manita? Muy bien. Ya no les doy. Prohibido dárselos. No son judíos. Se lo saben. A veces nos agarran del cuello porque no sabemos ni cuántos capítulos tiene Filemón. ¿Sí? Ruth. Y así, no se trata de, no somos enciclopedias. Ahorita trabaje y ahorita hablamos. Muy bien, vamos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Recuerde, el Señor nos dio, amados hermanos, las respuestas. El Señor, que todo lo sabe, nos dio las respuestas. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿Cómo aprendemos nosotros? Repetición, repetición, repetición. Entonces recuerde, ¿verdad?, que tenemos una sincronía. Todos sabemos la gran comisión. Mateo 28, 19. Entonces Mateo tiene 28 capítulos. Marcos, también no sabemos la gran comisión. 16, 15, 16. Marcos tiene 16 capítulos. Lucas tiene 24. Juan tiene 21. Y Hechos del Espíritu Santo tiene 28. ¿Sale? Y usted se puede seguir. Ya en su casa hace otro ejercicio. ¿Cómo me aprendo Romanos? 1 Corintios, ¿verdad? Romanos 16, 1 Corintios 16. Porque, amado hermano, la respuesta a lo que hemos visto hasta ahorita es que somos apáticos, perdemos tanto tiempo en redes sociales y creo que podríamos aprovecharlo en echarle una ojeadita. Ay, nunca me había dado cuenta que es tan sencillo, pero no le hemos dado el tiempo necesario a la escritura en lo superficial. Imagine en lo profundo, ¿verdad? Listo, ustedes nos dicen cuando ya. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos hoy, solamente es un ejercicio para que nos demos cuenta de lo capaces que somos, hermanos. Si ponemos, ¿verdad?, tantito interés en ciertas cosas. Hoy ya no me puede decir el rosalista cuántos libros tiene Génesis, porque yo lo sé, ¿verdad? Hoy yo ya sé cuántos libros tienen los evangelios. Y repito, puede ser superficial, porque se puede parar alguien y diga, es que verdaderamente la escritura no tiene capítulos ni versículos y los masoretas, bueno, me puede hablar de eso, pero es lo que tenemos hoy, tenemos capítulos y versículos y trabajamos con lo que tenemos hoy. Y entonces eso nos da un pasito más. Y si mañana nos aprendemos otros 5 libros, y si pasado nos aprendemos otro poquito, y si pasado esto, y como no somos enciclopedias, ya se me olvidó, pero regreso, repetición, repetición, repetición. Si bien a todos nos ha pasado, hermanos, que cuando estamos en el púlpito y el Señor, que es el dueño de la palabra y el dueño de la iglesia, nos cambia el sermón y nos empieza a recordar
¿Sí o no le ha pasado? Que usted empieza a decir textos que no traía anotados, porque el Espíritu Santo no recuerda la palabra en el momento que lo necesitamos. Vamos al hospital y se nos olvidó la Biblia, pero aquí está la palabra, porque el Espíritu Santo no recuerda su palabra. Nos encontramos a una persona que necesita que le hablemos de la buena noticia. Si bien no somos enciclopedias y no trajimos Biblia y celular, el Espíritu Santo siempre nos recordará, porque Jesucristo lo prometió. Y se nos olvida que Jesucristo, amado hermano, no miente y es Dios. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que nuestra obligación con el conocimiento profundo de la palabra es estudiar, repasar, repetir. Y el Espíritu Santo nos recordará lo que ya estudiamos, lo que ya repasamos, lo que ya leímos. El Espíritu no nos puede recordar lo que no hemos leído. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, les conviene que yo me vaya, pero los enviaré al Consolador, el cual les recordará todo lo que Él ha escuchado, todo lo que Él ha oído hablar de mí y el Padre. Entonces nuestra obligación es repasar. Y eso necesita, amado hermano, no necesita grandes cosas, necesita disposición, necesita espacio, necesita tiempo. Necesitamos darle tiempo a Dios. El Señor viene muy pronto y su iglesia está ocupada, trabajando, haciendo otras cosas, cuando deberíamos estar en lo que debemos estar. Entonces ya no trabajamos, hermano. No estoy diciendo eso. Trabaje, pero piense en Dios. Trabaje, pero en lugar de meterse al Facebook, métase a la plataforma de discipulado. Trabaje, pero en lugar de estar perdiendo el tiempo, métase a leer la Biblia, ojéela, nútrase un capítulo, un verso. Les voy a contar algo muy sencillo. Allí en la iglesia que Dios nos permite colaborar, empezamos los días jueves a hacer un estudio de los evangelios. Tenemos 3 años haciendo estudio de los evangelios y ahorita vamos en Juan capítulo 1, verso 27. En 3 años, hermanos, sí, porque cuando se estudia es gradual. 5 capítulos o 5 versos que forman un pasaje, otros 7 que forman una parábola, otros 2 palabras del Señor Jesucristo, otros 3 una pregunta de los fariseos, y cuando te das cuenta, hermano, en 3 años hemos avanzado en 3 libros y ahorita estamos entrando a Juan capítulo 1 y podemos hacerlo. Esto es como experiencia cada jueves, pero si tú lo empiezas a hacer en tu casa el día que quieras, cada miércoles, cada martes, el día que tú quieras, en 3 años es un estudio profundo de los evangelios. Porque cuando decimos estudio, es estudio, a profundidad. ¿Verdad? ¿Qué significa frases tan comunes que sabemos, pero que no las hemos estudiado a profundidad? Ni un vaso de agua, ¿verdad? A aquellos que el Señor les va a dar recompensa, les recompensará hasta un vaso de agua. ¿Sí lo ha leído? Y a mí algún día, cuando estaba yo en un estudio, me conmovió y dije, ¿cuántas veces he leído esto? Y nunca me había dado cuenta de este detalle, que dice, ni un vaso de agua fría se quedará sin su recompensa. Y subrayé fría. Dije, ¿por qué el Señor dice que ni un vaso de agua fría? ¿Y por qué no un vaso de agua normal? Se las dejo como mosca para que usted lo investigue. ¿Sale? Eso es profundidad, detalles. Si bien la palabra es eterna y vasta, pero el Señor quiere que todos los días nosotros conozcamos un poquito más. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Yo ya me estoy deshidratando. Estoy muy feliz. Así que, ahora sí, ¿cómo podemos salir de esta oscura realidad? Vamos a darle espacio a Dios. Espacio a Dios. Qué ridículo se oye, ¿no? Nosotros los humanos dándole espacio a Dios. Pero necesitamos, amado hermano, darle espacio al Creador de los cielos y de la tierra. Qué absurdo se oye, ¿no? Que los humanos que somos nada, le estemos dando un espacio a Dios. Pero Él nos ama tanto que nos entiende. De tal manera que, amado hermano, formúlese un espacio. Si usted puede anotar un espacio, ¿dónde? Mire, si bien estudiamos la escritura en los templos, en los estudios, en los seminarios, en mi casa es el punto de partida. Y a veces estoy estudiando donde está la tele y donde están los niños jugando. Yo tengo que buscar un espacio.
en donde no haya distracciones, porque si no, no se llega al objetivo. De tal manera que busque usted en su mente ahorita, a lo mejor ese ático que está ahí amontonado de cacharros, a lo mejor lo va a llegar a limpiar, va a ponerle una mesita, una lámpara, y usted se va a meter ahí. Antes de empezar a leer, le ora al Espíritu Santo y empieza a estudiar. Y usted tiene un espacio, amado hermano, en donde nadie lo va a distraer. Y por favor, apague ese celular. Porque de nada sirve que esté usted en el ático si va a estar con los mensajes así como yo, ¿verdad? Bueno, como yo conozco unas personas que están todo el día con los mensajes. Pero bueno, ese es otro tema. Tiempo. Tenemos que programar tiempo. Cuando hablo del tiempo, bueno, ahí está el reloj. Muy bien, yo ya casi acabo. Tiempo. A mí me impactó mucho un estudio de alguien que hizo un estudio de tiempo. Y decía, mira, en la enseñanza que él daba decía, toma el tiempo de la siguiente manera. La Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más fuertes 80. ¿Sale? Entonces vamos a partir del número más generoso que es 80 años. ¿Sale? Y decía esta persona que estaba haciendo un estudio de tiempo. El ser humano pasa... no traigo aquí el pizarrón, pero divida esto en 3 y decía un tercio trabajando, un tercio durmiendo y otro tercio en actividades varias. Entonces vamos a hacer un ejercicio, los que traen ahí su calculadora, dividan 80 entre de 3. Rápido. Los que ya son matemáticos ya tienen la respuesta. 28, ¿verdad? Más o menos 28, aprox. 26.6, muy bien. Entonces, divida esto en 3 otra vez. En el mejor de los casos, que usted y yo vengamos 80 años a esta tierra, en el mejor de los casos, un tercio, 26.6, dormimos. 26.6 trabajamos. Y 26.6, ¿será que buscamos a Dios? Y de esos 26.6, quítele lo que ya va vivido, porque ahí estoy partiendo de 0. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo pienso que quedaría menos tiempo, hermano, porque se trabaja mucho y se duerme, porque tiene que dormir y ya se sobra tiempo. ¿Se dan cuenta cómo estamos peleados con el tiempo? Aquí se trabajan en horarios de 10, 12 horas y las personas no dicen nada, al contrario, quieren otra hora más. Sí, entonces ese tiempo se lo quitan al tiempo para diversas... Cuando yo leí esta información hace algunos años, me impactó y dije, perdón, qué tontos somos los seres humanos. Perdemos mucho tiempo. En el mejor escenario tenemos 26 años para buscar a Dios. Y me quedé pensando cómo nos peleamos con gente que amamos. Estamos viendo a ver, no quién nos las hizo, sino quién la paga. Envidias, murmuraciones, chismes. Cuando tendríamos que aprovechar estos 26 años reales de vida para cosas productivas. En la búsqueda de Dios se encuentra uno, ¿verdad?, la capacidad de amar a todos. Buscar la paz con todos. Y ya que tienes la paz con todos, estás lleno de santidad. No puedes tener santidad si tú no tienes paz con todos. Con tu esposa, que es la primera, con el círculo en donde estás, con tus hijos, con la familia, y se va extendiendo, ¿verdad? Primero Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, hermanos, en esta reflexión del tiempo, valore usted cuánto falta. Ahora tenemos un bemol, tenemos una arista más. Cristo viene pronto. Pronto. El Señor nos enseñó, ayer hablábamos con el siervo de Dios, la capacidad de distinguir que hay en esa nube y es gris, seguramente va a llover, ¿sí o no? Pero nos dijo que no tendríamos mucha capacidad de los distraídos de ver cuando el Hijo del Hombre viniera. Los hijos de Dios tenemos esa capacidad de parte de Dios de entender que los días están cerca.
que estamos peor que en los días de Noé o acercándonos a los días de Noé. Y amados hermanos, si seguimos hablando de tiempo, la reflexión, ¿verdad?, en cuanto al estudio de la palabra y en función del tiempo que le estamos dando al estudio de la palabra, es el resultado, amado hermano, de por qué no hemos logrado y por qué la iglesia ha caído en crisis. Si en verdad el Señor no nos ha dejado es porque su misericordia, pero nosotros no estamos haciendo la tarea. Y como varones, porque a eso venimos, como varones directivos, como varones pastores, como varones líderes, tenemos que empezar nosotros y no dejar que empiece nadie. Nosotros vamos a empezar a darle tiempo a Dios y va a ver que como consecuencia la familia le va a empezar a dar tiempo a Dios. Nosotros vamos a comenzar, amados hermanos, a dar tiempo a la lectura y va a ver cómo su familia lo va a seguir, va a ver cómo los que usted preside lo van a seguir, va a ver cómo aquí va a haber reuniones, amado hermano, y en todo lugar en donde se invoca el nombre de Dios, un estudio, ¿verdad? Va a haber estudios de la palabra. Nos vamos a reunir aquí a estudio, después tomamos café, porque es parte de, pero primero la palabra. No podemos, amado hermano, reducir nuestras reuniones a comida, 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 comida. Oye, ¿cómo vas con tu directiva? Bien, siempre nos reunimos a comer. Ajá, pero con la palabra, no, nomás comemos. ¿Verdad? No, hermano, la comida es necesaria, pero primero el alimento espiritual. Ya de que oraron, leyeron la palabra, entonces sí, váyanse a comer. Pero primero lo primero. Vamos a darle el tiempo a Dios, el tiempo que Dios necesita, el tiempo que Dios requiere. Y usted sabe que cuando decimos estas palabras estamos hablando cosas que no son, porque Dios no requiere tiempo, Él es el dueño del tiempo. El tiempo está en Él, pero nos quiere participar de tantas bendiciones, amados hermanos, que no hemos encontrado en algo tan a nuestro alcance como es el estudio profundo de la palabra de Dios. Amén. Termino. Creo que el Señor está hablándonos, amados hermanos, y tenemos que hacer conciencia que si no hay escritura, no hay nada. Si no hay conocimiento de la Biblia, no hay nada. Y entonces nuestra consecuencia sería destrucción, ¿verdad? Ahora sí, esto es lo que ya vimos, ¿verdad? Y bueno, necesitamos cambiar de actitud. Si nunca tenemos tiempo, nunca avanzaremos. Y usted conoce qué dice la Escritura: aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Así como está, ¿quiere inclinar su rostro? Así como está, ¿verdad? Y decirle al Señor, hermanos, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a la palabra. Sin la palabra pereceremos y es tiempo de hacer